Para honra y gloria al Señor entonaremos un hermoso especial con el objeto de mostrar la alegría que hay en nuestros corazones hacia nuestro Salvador y amigo. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día para el Salvador. Quiero a todo el mundo de Él siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Por eso canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día para el Salvador. Quiero de Él siempre hablar, porque nos quiere salvar. En todas las pruebas Él te sostendrá, no te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar, vamos adelante, vamos a triunfar. Por eso canto, porque tengo amor, vivo para el Salvador. Quiero de Él siempre hablar, porque nos quiere salvar. Amén. Como ya les expliqué, la hidroterapia son tratamientos con agua. En este caso vamos a efectuar baño de asiento caliente. Por lo tanto, hemos de tener una estufa con agua caliente, una olla grande, de este tamaño aproximadamente. No vamos a utilizar, por favor, recipientes pequeños, como lo muestra la imagen, una olla pequeñita, porque vamos a tardar mucho en llenar el platón en el que hemos de realizar la terapia. Veamos qué otros materiales debemos utilizar para el baño de asiento caliente. Un implemento indispensable para realizar una excelente hidroterapia, un excelente baño de asiento, es un platón grande, de este tamaño aproximadamente. ¿Por qué de este tamaño? Porque allí vamos a sentar a manera de Buda, en la forma como estoy yo, a la paciente. La colita y las piernas van a ir en el fondo del platón. ¿Y hasta qué nivel debe llegar el agua? Hasta el nivel de la cintura. El material del platón debe ser plástico. ¿Por qué? Porque si yo tengo un platón de aluminio y coloco agua caliente, el aluminio se va a calentar y posiblemente queme no solamente a la paciente, sino también a la persona que está efectuando la terapia. ¿Perfecto? Pero sucede en muchas oportunidades que no tenemos un platón de este tamaño. Por favor, no vamos a dejar de hacer la terapia porque no contamos con los implementos necesarios. Vamos a ser recursivos, vamos a utilizar un platón mucho más pequeño en el que quepa la colita del paciente. Le vamos a sentar la colita en el platón mediano y le vamos a colocar sus piecitos en un platón mucho más pequeño, que debe contener agua al menos hasta los tobillos. ¿Perfecto? Es importante que nos quede en claro que cuando he aplicado el fajado de arcilla ha quedado un frío tremendo dentro del cuerpo de mi paciente. Yo no puedo simplemente aplicar fajado de arcilla y ahí terminó la terapia. ¿Por qué? Porque ello posiblemente vaya a producir problemas broncopulmonares en el cuerpo de mi paciente. ¿Cómo debo terminar un baño de asiento, una terapia de arcilla, sacando el frío del cuerpo de mi paciente? A través del baño de asiento. Tan solo que no lo explicamos en esa oportunidad porque estábamos en el tema de la geoterapia. Como ya estamos en hidroterapia, lo aclaramos. ¿Qué otro elemento debemos tener en cuenta dentro del baño de asiento? Aquí está, por ejemplo, una infusión de plantas. ¿Qué plantas tenemos aquí? Tenemos sidrón, tenemos valeriana, tenemos mejorana. 3 plantas para un mismo fin. En este caso, sistema nervioso, más una antibiótica, caléndula, más una aromática, manzanilla. ¿Perfecto? ¿Qué vamos a hacer con esta infusión de plantas? La vamos a añadir al agua caliente que hemos de colocar dentro de este platón, para que de esa manera la terapia sea mucho más efectiva. Esta compresa tiene 70 centímetros de largo por 10 de ancho. Va a ir sujeta alrededor de la cabeza del paciente. ¿De qué material está elaborada esta compresa? Toalla. Y lleva un alma, o sea, un interior. En su parte interna va un trozo de tela abrigada. Puede ser dulce abrigo, puede ser una tela de pañal ojo de pescado, una tela que retenga líquido. ¿Por qué? Porque esta
compresa va a ir mojada en agua hielo y luego se exprime y se sujeta alrededor de la frente del paciente. ¿Y por qué la cabecita del paciente debe estar fría? Porque aquí en el cerebro, recordemos, están las neuronas y es a través de las neuronas que Dios nos dio la capacidad de pensar. El calor mata las neuronas y es lo único dentro de nuestro organismo que no se regenera. A mayor cantidad de neuronas, mayor intelecto. A menor cantidad de neuronas en nuestro cerebro, menor intelecto. Perfecto. Por eso hemos de cuidar las neuronas. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de nosotras las madres? Nos desesperamos cuando un niño tiene fiebre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es peligroso que convulsione. Cuando el niño convulsiona hay muerte neuronal. ¿Qué debemos de aplicar? Un baño de asiento no caliente, porque el niño no necesita calor, necesita por el contrario que se le saque ese calor. Le vamos a aplicar un baño de asiento con agua tibia y lo vamos a hidratar con agua de cebada. ¿Cómo elaboramos esa agua de cebada? Colocamos la cebada a hidratar durante la noche o si en ese momento se necesita con urgencia, una media horita y la colocamos a pitar con suficiente agua. Mientras la olla a presión coge vapor, lo vamos a tener a fuego alto, pero una vez la olla está por pitar, por favor vamos a colocar el fuego al mínimo, lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque la cebada entera, la cebada en pepa tiene una cascarita que es la fibra y esas cascaritas se van a la válvula y desafortunadamente la pueden taponar y la olla explota. La vamos a dejar a fuego lento, tapada, que cocine más o menos unos 15 o 20 minutos. De allí vamos a obtener un agua espesita. Cuando el agua se haya refrescado, vamos a darle a nuestro bebé agua de cebada, la cual va a equilibrar su sistema electrolítico, lo va a hidratar y lo va a nutrir. De igual forma le vamos a dar suero casero. ¿Cómo elaboramos el suero casero? 1 litro de agua hervida frío, la ralladura de una zanahoria a la cual se le ha sacado únicamente el zumo y una pizca de sal. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar en la hidroterapia? Necesitamos un recipiente pequeño, también en material plástico. Con este recipiente vamos a echar agüita en el cuerpo de la paciente de los hombros hacia abajo, nunca de la cabeza hacia abajo, porque igual el agua está caliente, va a calentar el cerebro y recordemos que el cerebro no se debe calentar. Aquí tenemos una cubeta con agua hielo. En esa cubeta vamos a sumergir la compresa. Luego la sacamos, la exprimimos y es la que vamos a adherir alrededor de la cabecita del paciente. Es muy importante tener en cuenta que una vez finalizado el baño de asiento, este recipiente nos va a quedar lleno de agua. Nosotros las damas muchas veces por economía decimos esta agua me sirve para lavar los platos o me puede servir para lavar el patio, para lavarnos las manos. Por favor, recordemos que todo lo que haya estado en contacto con el paciente enfermo debe ser desechado de inmediato, porque está contaminado, por decirlo así, con la toxicidad que ha habido en el organismo de mi paciente. El calor dilata el poro y por efecto de ósmosis las toxinas van a salir y van a quedar en el agua. Si mi bebé pequeño de 2, de 3 añitos va al platón a jugar con esa agüita, esas toxinas que tenía mi paciente las va a absorber mi bebé y también se va a enfermar. ¿Perfecto? Entonces esa agüita que queda, por favor la vamos a desechar de inmediato. Es muy importante tener en cuenta que los recipientes de terapia son única y exclusivamente para terapia. Por favor, esta maqueta o este platón grande o pequeño no debe ser utilizado ni como recipiente de ropa sucia, ni para almacenar agua, ni para echar los platos limpios, ni para absolutamente nada que no sea mi paciente. ¿Por qué? Porque hayan estado los órganos genitales de mi paciente, porque allí adherida a las paredes del platón están las toxinas que él eliminó. ¿Sí? Si yo estoy haciendo terapias con una dama y voy a hacer una nueva terapia en una persona totalmente diferente, debo esterilizar este platón con el objeto de que esté totalmente limpio, totalmente higiénico. De esa manera no transmito una enfermedad de un cuerpo al otro. ¿Cómo esterilizo? Vamos a utilizar agua y límpido únicamente, no le vamos a echar FAB.
¿Sabían ustedes que la mezcla de FA y límpido forma un gas tóxico inoloro que va a debilitar la mucosidad de mis vías broncopulmonares? Entonces, coloco agua, un poquito de límpido y con un guante lavo muy bien lavado el platón y luego lo expongo al sol. Y de esta manera queda totalmente esterilizado. Estos son los implementos que hemos de utilizar en la hidroterapia. Vamos por favor a la práctica. De esta forma debe quedar ubicada la persona dentro del platón. Notemos que está sentada con sus piernitas abiertas como si fuera un budita. El agua está a nivel de abdomen y debo sujetar una compresa que va emparamada en agua y hielo alrededor de su cabecita. Vamos a suponer que no tenemos esta compresa. Por favor, no nos vamos a limitar por la falta de un utensilio. ¿Qué hacemos? Utilizamos una toalla pequeña y la podemos sujetar con un ganchito o con cualquier otra cosa, ¿cierto? ¿Qué contiene esta agua? Primero, está tibia, no caliente, tibia, porque si yo coloco al paciente en agua caliente, de inmediato el contraste brusco le puede causar mareo, le puede elevar el nivel de la presión arterial o lo puede quemar. Debe ser un calor progresivo. Entonces el agua está tibia, le he anexado infusión de plantas, recordemos que para el sistema nervioso, pero no la he aplicado toda al baño de asiento. Reservé un vaso a manera de aromática sin ningún tipo de endulzante con el objeto de que una vez terminada la terapia le brindo esa infusión para que tenga un tratamiento completo, externamente con el baño de asiento, internamente con la infusión. ¿Cómo procedo en el baño de asiento? Debo aplicar chorros de agua rápidos, lo más rápidos posibles, de los hombros hacia abajo. Perfecto. De los hombros hacia abajo, no en la cabecita. Recordemos que en la cabecita están las neuronas. Seguidamente, cada minuto cambio la compresa en agua y hielo. Y vuelvo y la sujeta nuevamente a la cabecita del paciente. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de terapia se debe realizar en un sitio cerrado, donde no hayan corrientes de aire, porque el calor va a dilatar los poros y una corriente de aire puede producir en mi paciente una bronconeumonía, una gripa, una enfermedad de los bronquios severa. Pasados 5 minutos, que ya los pasaron, tengo en esta cubeta agua muy caliente. Entonces comienzo a aplicar agua más caliente en el cuerpo de la paciente. Sí, tenemos a mano una cubeta con agua normal. La paciente me dice que la agüita está muy caliente. No se trata de quemarla, se trata de aplicar un calor progresivo. Perfecto. ¿Cómo toco la temperatura del agua? Con el codo, de esta forma. ¿Por qué? Porque la piel que hay en mis manos es una piel gruesa, muy poco sensible, que no va a experimentar el mismo calor que experimenta el codo, donde hay una piel delicada. Una vez el agua esté un poco más caliente que la anterior, entonces continúo con el proceso. Nuevamente, otros 5 minutos. Durante 5 minutos estoy aplicando el baño de asiento y es una oportunidad maravillosa que el Señor te brinda para que te relaciones con la persona, para que la escuches, para que le compartas del amor de Cristo Jesús. He de cambiar la compresa que está alrededor de su cabecita. Como ustedes pueden darse cuenta en la imagen, yo no estoy de pie, ni estoy sentada, ni estoy buscando mi comodidad, porque mi prioridad en este momento es relajar a mi paciente. ¿Cómo sé que mi paciente tiene problemas de estrés? Ella me ha manifestado que tiene dolor a nivel de trapecio, contracturas. Cuando tú tienes una paciente con estrés, vas a tocar esta parte de trapecio y vas a notar unos nudos que no son normales. ¿Qué ha pasado aquí? Los tendones, por efecto del sistema nervioso alterado, se han juntado y entonces están produciendo un dolor. Ese es un estrés leve. Cuando la paciente me dice
que ese dolor ya lo está experimentando a nivel de nuca, es un estrés preocupante. Pero si ella me dice, no, siento dolor en la espalda, en el cuello, y coge parte de uno de los dos hemisferios de mi cabeza, del cerebro, entonces es un estrés terrible que está a punto de hacer que el sistema nervioso colapse. ¿Qué sucede cuando el nivel de estrés es alto? El paciente es cliente número 1 para que sufra una trombosis, un infarto, un derrame. ¿Por qué? Porque el nivel del sistema nervioso está próximo a colapsar. Los pacientes con alteraciones del sistema nervioso por lo general sufren de estreñimiento. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, que es el que rige los demás sistemas, no está actuando, no está dando las órdenes necesarias al colon para que realice los movimientos peristálticos y de esta manera podamos evacuar las heces fecales. Dolor de espalda es muy frecuente en los pacientes con estrés. Eso es un síntoma con el que tú sabes que tu paciente siente estrés. Las personas con alto nivel de estrés son personas muy mal geniadas, son personas impacientes, son personas irritables. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso los ha convertido en lo que son, mal geniados. Hemos terminado 15 minutos, 5 minutos de agua tibia, 5 minutos de agua mucho más calientita, 5 minutos de agua más caliente. Cuando yo termino la terapia, la piel del paciente debe estar enrojecida, síntoma que me indica que el sistema circulatorio se ha activado. ¿Qué debo hacer ahora? Retirar a mi paciente de esta maqueta, de este platón, cuidando de que no reciba corrientes de aire, y voy a aplicarle una ablución de agua con hielo. Vamos a hacerlo, por favor. Tenemos la maqueta completamente vacía. Procedemos a sentar lo más ligeramente posible al paciente nuevamente dentro del platón. Hagámoslo. De esta forma tenemos al paciente listo para hacer un contraste entre el calor y frío, lo cual debemos de hacer de inmediato. En este caso, el agua sí va aplicada desde la cabecita, teniendo en cuenta que cubra la espalda, las piernas, y nuevamente regresamos a la cabeza. Perfecto. Por favor, te secas. Bien. Terminado el baño de asiento, debo dejar en claro cómo actúa. Sucede que el agua caliente relaja el cuerpo. Los vasos sanguíneos están vasodilatados, relajados. El cuerpo está con una sensación de bienestar deliciosa por efecto del calor. Cuando yo aplico la ablución de agua helada, o sea, la cubeta llena con agua con hielo, que debo aplicar desde la cabecita hasta los pies, se produce un choque eléctrico dentro de mi cuerpo, el cual es el que regula las cargas eléctricas dentro de mi organismo. Porque saben ustedes, nosotros tenemos electricidad dentro del cuerpo. ¿Han notado que personas tocan a algo o a alguien y pasan electricidad o dicen, uy, sentí un corrientazo? Efectivamente, nosotros en nuestro cuerpo tenemos cargas eléctricas positivas y negativas que deben estar a la par, de esta forma, igualitas. Cuando no lo están es porque hay un desequilibrio a nivel del sistema nervioso. Entre más lejos esté la carga positiva de la negativa o viceversa, mucho más alteración hay del sistema nervioso. Y es de esta forma que el baño de asiento actúa, regula, equilibra. No lo va a hacer de inmediato, como lo hace un sedante. No va a producir un resultado flash. ¿Por qué? Porque no es igual que un somnífero. Es un remedio natural que aplicado con sabiduría, pero sobre todo con persistencia, va a dar los resultados que se necesitan. ¿Cuántas veces hemos de aplicar un baño de asiento caliente progresivo en un paciente con alteraciones del sistema nervioso? 3 veces por semana como mínimo, y en su defecto podemos aplicar una cada día, pidiéndole al paciente que una vez terminada la terapia, por favor permanezca dentro del cuarto cerrado en el cual efectuamos la terapia 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque el cuerpo necesita estabilizarse, necesita regularse nuevamente para poder salir al aire libre donde hay corrientes encontradas de vientos fríos o calientes que le pueden afectar. En la eventualidad
que vayamos a hacer una nueva terapia en el paciente, por favor debemos dejar pasar media hora. ¿Para qué? Para que no haya un cambio brusco dentro del paciente. También debemos de tener en cuenta que tan solo hemos de realizar 2 terapias calientes por día. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de la hidroterapia, en su material de apoyo, ustedes van a encontrar que tenemos pediluvio, es caliente, tenemos fomentos, es caliente, tenemos inhalaciones, son calientes. ¿Qué sucede? Si yo hago 3 o 4 terapias calientes en el cuerpo de mi paciente, entonces la presión arterial se va a elevar y va a afectar el músculo cardíaco. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta al realizar las terapias? Resulta que el baño de asiento tiene que ser obligatorio después de haber efectuado el fajado de arcilla. Después del baño de asiento puedo aplicar cualquier otra terapia. ¿Cómo actúa el baño de asiento? Los órganos congestionados por las alteraciones del sistema nervioso, la mala circulación, están inflamados. El baño de asiento activa el sistema circulatorio y saca la sangre enferma depositada en un determinado órgano y hace que la circulación se normalice y lleva esa sangre enferma a los riñones, donde es eliminada fácilmente a través de la orina. Uno de los efectos hermosos del baño de asiento es el vivificante. ¿Saben ustedes? Después de un arduo día de trabajo, cuando estamos cansados, agotados, aplicamos un baño de asiento en nuestro cuerpo y el efecto es vivificante. ¿Por qué? Porque tú sientes que el calor que te ha transmitido el agua te ha inyectado vida. Sientes que es como si te hubieran quitado de tu cuerpo un peso enorme. ¿Por qué? Porque el estrés ha desaparecido por efecto del contraste entre calor y frío. Y como segunda medida, porque has reforzado tu terapia con las plantas ideales para el problema que tienes, sistema nervioso, estrés. Personalmente, nunca aplico a mis pacientes una terapia que yo misma no me haya hecho en casa. ¿Por qué? Porque es muy bonito saber qué siente el paciente. Es muy bonito experimentar el frío y el susto que siente el paciente cuando yo echo la ablución de agua fría sobre su cuerpo. Entonces, en este caso lo preparamos psicológicamente. El aplicar las terapias en nuestros propios cuerpos nos da la capacidad de prepararlo él psicológicamente para que sepa cómo actúa la terapia y qué se siente específicamente. Además de esto, soy una total convencida de que tú no puedes dar de lo que no tienes. Estoy enamorada de estas terapias porque mi Cristo Jesús ha restablecido mi salud física y espiritual a través de ellas. Te invito para que tú también lo hagas.